Bienvenido a la dimensión de los sueños. Ponte cómodo, escucha. Yo invito a la siguiente ronda nocturna. Profe, la importancia que tuvo en mi vida fue tan grande que no sé cómo decirle gracias. Con usted siempre estuvo abierta la puerta, nos tenía toda la paciencia del mundo. Y por eso, todos confiábamos en usted y lo respetábamos. Nos guiaba, nos escuchaba, nos permitía expresar nuestra adolescencia y nos mostraba el camino hacia la madurez. Era su forma de ser. Sus palabras, siempre ecuánimes, siempre alentadoras. Camarada, amigo, confidente, guía, mentor, estupendo profesor. Su cubículo era el lugar más concurrido después de la cafetería. Para mí, estar ahí siempre representó crecimiento. En ese lugar conocí a la persona más importante de mi vida. ¿Cómo recordarlo sin su café? ¿Cómo recordarlo sin sus galletas favoritas? ¿Cómo recordarlo sin el billar? ¿Cómo recordarlo sin el chiste atinado, sin la referencia histórica o política? Su mente siempre sagaz e inquieta nos mantenía pendientes de cualquier comentario suyo. En el cubículo siempre se escuchaban chistes, charlas, planes, ideas, música, motivación y sobre todo mucha cultura. Gracias a usted le tomé amor a la historia, a los idiomas, a las ciencias exactas. Fue el mejor ejemplo de la forma en que debe mantenerse una mente ocupada, incluso en los momentos de ocio o descanso. Testigo del inmenso amor que le tengo a mi ahora esposa. Recuerdo cuando ella me dijo: te voy a presentar a mi papá. Y yo con inseguridad y miedo le dije: mejor espera que sea más seria nuestra relación. Me jaló por media escuela y me llevó a su cubículo. Frente a usted, literalmente me presentó. ¿Papá? Te presento a mi novio. Sonreí de forma estúpida. Usted, completamente en su papel, frunció el ceño. Me saludó. Me habló regio. Y después del interrogatorio habitual, cuando notó que ya estaba francamente nervioso, me sonrió y siguió trabajando. Quedé tan confundido que le pregunté a ella: ¿de verdad es tu papá? Es mi papá en la escuela. ¿Cómo agradecerle que, en los momentos más difíciles de mi vida, me salvó? Nunca lo supo, pero es verdad. Literalmente salvó mi vida, profe. Gracias. Y aunque sé que usted ya pertenece a otro plano de existencia, quiero decirle que siempre tengo en mi mente sus consejos y su ejemplo. Veo a mis hijos y pienso: cómo me hubiera gustado llevarlos a su cubículo y que usted los conociera. No fue posible, pero agradezco desde lo más profundo de mi corazón a su familia por perpetuar su imagen en Internet. Me doy cuenta de su alcance a través del tiempo y las generaciones. Es inmenso. Me doy cuenta que su corazón está partido en muchos cachitos. Si los juntáramos todos, ¿de qué tamaño sería su corazón? Estoy seguro que usted recibe todos nuestros besos, abrazos, pensamientos y oraciones hasta allá donde está hoy. Reciba nuestro amor y respeto por siempre. Feliz día del maestro, mi querido profe. Descanse en paz. Francisco Javier López Malagamba. Espero que te haya gustado el video. Dale like, y suscríbete. Esto fue Ronda Nocturna. Nos vemos en tus sueños.